Isaías, Consolaos, pueblo mío, es el título de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Que las bendiciones de nuestro Padre Celestial estén sobre cada uno de ustedes y sus familias. Ese es el deseo de su amigo y servidor Joel Medina y también del equipo que elaboramos aquí en Fe y Esperanza. Esperamos en el Señor que esta lección, la lección número 9, sea de gran bendición para usted y para su familia. Gracias por ese lindo apoyo que nos brindan a través de sus mensajes, a través de sus correos electrónicos, a través de todo lo que ustedes hacen por Fe y Esperanza. Es un verdadero privilegio, mis hermanos, poder acompañarles en esta ocasión. Y como ya mencionamos, la lección número 9, mis hermanos, que lleva por nombre Servir y Salvar. Solamente hay alguien que puede servir y salvar al mismo tiempo, y ese es Cristo Jesús. Esta lección habla sobre Cristo Jesús. Me ha gustado la forma como se ha puesto cada uno de los detalles en la lección, mis hermanos, mirando el cumplimiento histórico y también el cumplimiento profético. Eso manténgalo en mente constantemente mientras que vamos avanzando en la lección de escuela sabática. Ya nos faltan poquito, que 3, 4 lecciones más nada más y terminamos. Pero a través de este trimestre hemos mirado, ¿verdad?, cómo el cumplimiento histórico se ha llevado a cabo y también como el profeta Isaías va narrando y va diciendo lo que viene proféticamente en el futuro y también de una forma espiritual. Entonces, en esta ocasión, mis hermanos, salvar o servir y salvar, mis hermanos, es un título que le podría corresponder solamente a una persona y es el Mesías, Cristo Jesús. Bueno, vamos a entrar a esa parte, mis hermanos, pero por supuesto, ¿verdad?, agradeciéndoles a todos ustedes, mis hermanos, por ese apoyo tan lindo que nos brindan a través de la radio Fe y Esperanza. ¿Sabe? Tenemos una sorpresa muy hermosa y muy linda, posiblemente para una semana más o 2 semanas más. Podamos ya tenerles para todos ustedes una linda sorpresa de lo que está pasando con Fe y Esperanza. Y bueno, esperamos, ¿verdad? No voy a decir más porque entonces lo voy a decir aquí de lo que se trata. Vienen cosas lindas y hermosas, mis hermanas, gracias al apoyo financiero de ustedes que nos han enviado. Vienen cosas muy lindas para Fe y Esperanza y esperamos, mis hermanos. Por eso es que de repente la lección ha llegado un poquito tarde. Perdónenme, discúlpenme. Recuerden que no estamos buscando seguidores, mis hermanos, ni tampoco gloria, ni fama, ni mucho menos, ¿verdad? Lo que queremos es que ustedes vengan con nosotros el jueves, el viernes y examinen toda la lección de toda la semana. Es lo que estamos buscando, mis hermanos, que juntos podamos estudiar, que juntos podamos discernir, ¿verdad?, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerde que en cada lección usted debe de encontrarse con un mensaje de salvación para usted, y que usted pueda luego ministrar a otras personas, ¿sí? Por eso, mis hermanos, gracias por ese lindo apoyo, ¿verdad?, que nos han brindado a través de las redes sociales, a través de la radio Fe y Esperanza. Y por supuesto, ¿verdad?, con sus oraciones, mis hermanos, que es muy, muy, muy importante. Sigan orando por el Ministerio Fe y Esperanza, porque, mis hermanos, algo que va tomado de la mano de Dios, el enemigo siempre va a buscar la forma, o va a tratar por lo menos, de destruirlo, de detenerlo, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos fuerte para una gloria de Dios, mis hermanos, y me da mucho gusto decirles que glorificamos el nombre de Jehová en todo lo que hacemos. Cada ofrenda, cada dólar que usted envíe a Fe y Esperanza glorifica el nombre de Dios, mis hermanos. Y por eso estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que se han tomado, ¿verdad?, a bien enviar esa pequeña donación, mis hermanos. Gracias por ese lindo apoyo y vuelvo a repetir, ya mirarán todavía aún más de lo que estamos haciendo con Fe y Esperanza, ¿sí? Mis hermanos, la programación de Fe y Esperanza sigue grande, sigue fuerte, mis hermanos. Acompáñanos por allí. Puede entrar a nuestra página feyesperanza.org. Ahí usted puede encontrar mucha información sobre lo que estamos haciendo y lo que viene también, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a la lección de una buena vez, mis hermanos, para no perder más tiempo. Isaías, la lección número 9, Servir y Salvar, mis hermanos. El texto de memoria se encuentra en Isaías 42:1. Un texto muy importante que de hecho está ahí alrededor 2 o 3 veces en la lección, aparte de ser el versículo para memorizar. Vamos a orar antes de la lectura, ¿le parece? Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos por este privilegio tan hermoso que nos das de poder servirte, de poder estar a cuentas contigo, Señor, de poder acercarnos a ti y poder ser llamados tus hijos, Padre Santo. Ahora que vamos a entrar a esta lección, a este estudio, Señor, ayúdanos a entender el mensaje especial que tú tienes para cada uno de nosotros de forma individual. Que podamos luego administrar o ministrar a otras personas, Señor, para salvación de las naciones, para salvación de nuestros seres amados, nuestras amistades, de las personas que nos rodean. Esto, Señor, lo estamos pidiéndote perdón por nuestras faltas y nuestros pecados también. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos,
Entonces el texto de memoria dice, que se encuentra en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Sabe? Hay una parte en los evangelios donde Jesús se bautiza, y cuando sale del agua recuerda que ahí baja el Espíritu Santo en forma de paloma, no como una paloma, pero en forma de paloma. Y se escucha una voz del cielo, la voz de Dios, la voz de Jehová diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Recuerda? Bueno, cumpliéndose precisamente la palabra de Dios. Ahora, a través del capítulo 41 y hasta el 49 que vamos a llegar hoy en esta ocasión, que vamos a brincar ahí bastante, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que Israel también cumple parte de el tipo Mesías, si le quiere llamar. Y eso vamos a mirar también el por qué eso está incrustado, por así decirlo, vamos a ponerle así, en la palabra de Dios. Porque, ¿sabe? El Mesías es un título que le corresponde solamente a Cristo Jesús. Mas, sin embargo, vamos a mirar cómo también Israel y usted y yo tenemos ese privilegio de llevar las nuevas de salvación. El Mesías, obviamente, es Cristo Jesús, que viene a salvar lo que se haya perdido. Pero usted y yo tenemos que llevar ese mensaje todavía de salvación. Entonces, al usted y yo llevar ese mensaje de salvación, llegamos a ser un cierto tipo mesiánico, ¿no? El evangelio del Mesías, ¿no? Un tipo Mesías, si le queremos llamar de esta manera, ¿no? Un ungido, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir mirando y analizando de esa forma cómo nosotros podemos acercarnos de cierta forma, vuelvo a repetir, a que el evangelio, al llevarlo, estamos llevando a Cristo Jesús. Estamos portando el mensaje de salvación, estamos portando el evangelio que solamente Cristo Jesús puede dar, y que solamente a través de él podemos tener la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo lo llevamos, somos un prototipo, si lo queremos llamar así, de lo que viene siendo el evangelismo para salvar a las naciones, que ese era el propósito de Israel precisamente. Ahora, mientras que vamos avanzando en esta semana, piense en esto para que pueda tener un poquito más de sentido, ¿verdad? Lo que viene en la lección de Escuela Sabática y las preguntas que se están haciendo también. Recuerde, tenemos, como hemos dicho anteriormente, el cumplimiento histórico, el cumplimiento literal con Israel, con Ciro, que vamos a mirar hoy también en esta lección, y tenemos el cumplimiento profético o espiritual en un futuro. Esos dos puntos tienen que analizarlos. Entonces, cuando usted está leyendo ahí en Isaías y de repente pareciera como que el ungido, y el ungido es Israel, ¿que el ungido no es Cristo Jesús? ¿Que el Mesías no es Cristo Jesús? Sí, es verdad. Pero el Mesías, el Israel, la Biblia también le llama el ungido. Y vamos a mirar cómo a Dios mismo le dice a Israel el ungido. ¿Por qué? Porque Israel lleva ese mensaje que solamente el ungido puede traer para las naciones, para la salvación de la vida eterna. Por eso le digo, cuando usted y yo llevamos, ahora tendría un poquito más de sentido, ¿verdad? Cuando usted y yo llevamos el mensaje de salvación, vamos llevando el mensaje de Cristo Jesús. Aquí vamos llevando a Cristo Jesús. Y de esa forma, como un prototipo, si le quiere llamar, llevamos a Cristo Jesús y somos, de cierta forma, ¿no? El evangelio de salvación que salva a las personas. No por nuestra cuenta, obviamente. Solamente somos el portavoz de ese mensaje, ¿sí? Entonces, mis hermanos, de esa manera, parece un poco confuso, pero déjeme le digo otra vez. Si usted lee la lección nada más, de hecho es la razón por la cual muchas personas en el libro de Isaías, de hecho eruditos y gente que sabe mucho, que se dedica nada más a esto, a estar estudiando y analizando los detalles, han chocado en muchas ocasiones. ¿Sabe por qué? Porque si usted analiza allí a Isaías, hay detalles que pareciera que no son para Israel. No, pero luego, no, eso es para Jesús. No, pero es para Israel. No, es para Jesús. No, es para el rey de Medo-Persia. O no es para Ciro. No es para, pues para quiénes a finales de cuentas, ¿no? Si no analizamos, mis hermanos, y si no nos ponemos atención a los detalles de lo que la palabra de Dios nos dice, nos podemos perder fácilmente. Y es la razón por la cual muchas personas podemos llegar a chocar, ¿verdad?, en ideas o en interpretaciones. Dejemos que la misma palabra se interprete así sola y nos evitaremos muchos dolores de cabeza, ¿sí? Vamos a seguir adelante, pues. Entramos a la parte del domingo. Una nación de siervos. ¿De quiénes vamos a hablar aquí?
Dice en Isaías 41:8, perdón, Dios habla de Israel, siervo mío. Y en el 42:1 presenta a mi siervo. ¿Quién es este siervo? Muy bien. Ahora, en el 48:1 dice, pero tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Este es el pueblo de Dios. En algunas ocasiones también se habla de Israel como una nación perversa, como una nación que se ha alejado de Dios, una nación que no está con Dios. Pero cuando agregamos Israel y se analiza a Jacob, dentro del mismo contexto, estamos hablando del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios, o bien del remanente dentro de Israel. A eso se refiere aquí. Y entonces vamos mirando y eso tendrá una mejor connotación al desenlace, por así decirlo, de la palabra de Dios, ¿sí? 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Obviamente, en la primera parte se refiere al pueblo fiel de Dios, o sea, al Israel, ¿verdad? Literal, en su momento dado, cuando el profeta Isaías estaba escribiendo. En el segundo texto se refiere, obviamente, a Cristo Jesús, el Mesías. Pero recuerde, se puede intercambiar en el sentido de la salvación, porque a Israel se le confió el mensaje de salvación que tiene que llevar a todo el mundo. Pero en lugar de llevarlo a todo el mundo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿qué hizo? Lo abrazó. A tal punto de que el gentil no podía entrar, ¿verdad?, al cristianismo, bueno, no al cristianismo porque no eran cristianos, ¿verdad?, pero sí al plan de redención de Dios, al plan de salvación de Dios. Como que nomás nosotros nos vamos a salvar y nadie más nos va a salvar. Solamente nosotros somos salvos y nadie más se puede salvar. Solamente nosotros nos vamos a salvar. Eso es un punto egoísta, ¿no cree usted? Porque la salvación es para la humanidad, no para un solo pueblo. Aunque la Biblia, y lo pueden analizar a través de varios libros, que Israel fue escogido por Dios. Pareciera como que Dios escogió a este pueblito nada más y a este le voy a hacer favores. No necesariamente. Israel en un momento dado, por el linaje que venía desde Adán, ¿verdad? En toda la historia, ¿verdad? Vamos mirando cómo Dios siempre tuvo un remanente a través de la historia. Y aunque tuvo la verdad, ese remanente por mucho tiempo, hubo ocasiones en que casi se alejaba completamente, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios era llevado cautivo, era por sus rebeliones y era con el fin de que aprendieran la lección y volvieran a confiar en Jehová. Cuando Jehová venía y los rescataba una vez más, era para que el pueblo pensara, oh, Jehová es Jehová. Jehová es el único que tiene el poder y a quien se merece la gloria y la honra en todo momento. Sin embargo, pasaba tiempo, la gente se acostumbraba una vez más, llegaba a la rutina, lo que sea, y otra vez el pueblo volvía a caer. Y ahí van otra vez en cautiverio a aprender otra vez la lección. Eso ha sido una de cae, levanta, cae, levanta, cae y levanta. Pero mis hermanos, no vamos tan lejos. ¿Cómo está nuestra vida de pronto? ¿Se ha dado cuenta que en algunas ocasiones nuestra vida está exactamente igual? Hoy andamos bien llenos del Espíritu Santo y espirituales y trabajando y haciendo y haciendo y haciendo. Y mañana pareciera que todo eso se apaga. Todo eso viene y se desborona. Otra vez sufrimos, ¿verdad?, el alejarnos de Dios. Clamamos una vez más a Dios, levantamos nuestra mano, le pedimos ayuda. Jesús nos socorre una vez más, Dios nos vuelve a socorrer una vez más, nos vuelve a levantar y vamos de nuevo otra vez con mucho entusiasmo, con mucha energía, ¿verdad?, para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo y después otra vez parece que nos volvemos a caer de nuevo. Pareciera que de pronto ese es el ser humano, mis hermanos. Pero recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre en sí, son contra potestades que no podemos ver, que no podemos analizar. Sin embargo, mis hermanos, recuerde que Dios está siempre allí, ¿verdad? Y Dios siempre va a socorrer a su pueblo. Dios siempre tendrá la mano redentora, ¿verdad?, a su pueblo para sacarlo o levantarlo de donde ha caído, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios y como el Israel espiritual hoy por hoy, tenemos prácticamente las mismas promesas y también las mismas debilidades como pueblo de Dios. Hay un remanente hoy que somos la iglesia adventista. Ahora, por supuesto, ¿verdad?, que cada denominación va a decir que ellos son el remanente, que ellos son el pueblo de Dios. Todo el mundo va a decir lo mismo. Pero, ¿sabe?
no todo el mundo puede comprobarlo con la Biblia bien detalladamente como debe ser. Y eso es donde de pronto necesitamos nosotros analizar, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, sin duda alguna Jesús viene a ser el siervo de Dios, el que puede traer la justicia, el que puede traer, ¿verdad? Y puede estar lleno del Espíritu Santo. Y por supuesto, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo Jesús, ¿no? Ahora, ahí en la parte del domingo también dice, ¿cuál es el papel de la nación como sierva? Ya dijimos, ¿verdad? Dice en Isaías 41, 8 al 20, lo que nos pide aquí que leamos. Voy a leer solamente aquí un texto nada más para avanzar, mis hermanos. El 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un hermoso texto con promesa. No temas. Por muy mal que estés, por muy mal que estén las cosas, no te preocupes. Yo siempre te voy a levantar. Yo siempre voy a estar aquí dispuesto a ayudarte y a protegerte y a cuidarte. Eres mi pueblo. Te amo. Y por ti, ¿verdad? Enviaría al Mesías, hablando en el futuro, para que puedas levantarte, ¿verdad? Con la diestra de mi justicia. La diestra de mi justicia aquí podría ser Cristo Jesús, que en un momento dado vendría a levantar al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Hablando del Israel literal, ¿verdad? Obviamente. Mis hermanos, el versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Vamos a analizar eso un poquito más adelante, lo que se refiere aquí, gusano, vosotros pocos de Israel. Bueno, vamos a analizarlo un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, mis hermanos, aquí tenemos la respuesta para esta pregunta, ¿cuál es el papel de la nación como sierva? De representar al pueblo, el poder y el amor de Dios aquí en la tierra y llevar el mensaje de salvación al mundo. Ese es el papel de la nación, ¿verdad? De Israel, en este caso del Israel literal aquí en la tierra. A ellos se les dio el evangelio para que ellos llevaran el mensaje de salvación a todo el mundo. Como ya dijo anteriormente, lo abrazaron y no quisieron hacer nada, ¿verdad? Sino que ellos abrazaron la salvación y solamente ellos querían ser salvos, ¿no? Así que ya sabemos, el Israel trató, ¿verdad?, de tener todo para ellos nada más de una forma egoísta. Al pie de la página y el domingo dice, fíjate que en Isaías 41:14 el Señor dice que la nación es un gusano. ¿Qué quiso decir? Lee el texto completo para obtener una mejor respuesta. ¿Qué debería enseñarnos esto también sobre nuestra necesidad de depender totalmente del Señor? Vamos a leerlo todo completo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Qué feo que se le digan a uno gusano, ¿verdad? Tomando en cuenta a Israel, que pareciera una ofensa, ¿no? Pero sabe, aquí recuerde que todo es simbolismo, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta, mis hermanos, que aparece aquí, de una forma personal, dos respuestas. Por ser pocos, parecían insignificantes e indefensos, por eso les llama gusano de Jacob. Un gusanito es indefenso, ¿cierto? Usted lo ve ahí caminando, arrastrándose ahí, indefenso. ¿Qué puede hacer un pobre gusano si usted lo pisa o le da nada más con la mano, ¿verdad? Ahí termina. Es insignificante, si le queremos llamar, ¿no? Indefenso también. Entonces, de repente, el pueblo de Dios parecía indefenso, parecía insignificante, parecía muy poca cosa para que Dios se fijara en él. Pero note lo que dice la promesa tan hermosa. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. No te sientas mal, por muy mal que parezcan las cosas, y por muy mal que estés o que te sientas, no te preocupes. Levanta tu cabeza, levántate, tu redención está cerca, porque el Santo de Israel, que es nada más y nada menos que Cristo Jesús, es tu Redentor. Y mi hermano y mi hermana, lo mismo va para usted. ¿Cuál es el problema que se está pasando en su vida? ¿Tiene problemas en su familia? ¿Tiene problemas en su hogar? ¿Tiene problemas en el trabajo? ¿Tiene problemas financieros? ¿Tiene problemas de salud? ¿Tiene problemas con sus hijos? De pronto, el Santo de Israel es tu Redentor. De repente, con todos los problemas encima de nosotros, nos sentimos insignificantes y es más, sentimos como que Dios nos ha abandonado. Pareciera que yo no le importo a Dios. Bueno, recuerda, la respuesta de Dios para ti, si estás pensando así, es esto. El Santo de Israel es tu Redentor. Y ese Santo de Israel es Cristo Jesús, mi hermano y mi hermana.
No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando. Confía en Jehová, porque Él ya ha enviado al Redentor. Ese Redentor es Cristo Jesús, que ha venido ya para sacarte a ti del fango, para sacarte a ti de ese dolor, de esa depresión, de esa enfermedad, de esos problemas que estás teniendo con tus hijos, en el matrimonio, en la familia. Ya Jesús ha venido para rescatarte de allí. Solamente tienes que hacer una cosa: buscar a Jehová diariamente, serle fiel y estar a cuentas con Él. Hermanos, no seamos presuntuosos tampoco. La presunción es algo muy terrible. Pensar que en nuestros pecados, en nuestra libre forma de vivir en pecado y en iniquidad, que allí de igual manera Dios nos va a socorrer. No pensemos así, mis hermanos. Seamos fieles hijos de Dios y Dios va a responder. De eso puede tener la seguridad. Solamente manténgase firme y fiel a Dios. Solamente. Y Dios responderá. Deje todos sus problemas en las manos de Dios. Y si ya ha dejado sus problemas en las manos de Dios, mi hermano y mi hermana, no se preocupe. Están en el Santo de Israel. ¿En quién están? En Cristo Jesús. Y si están en Él, ningún problema. Ningún problema debe de estarle allí agobiando y haciéndole llorar y sufrir. Ningún problema, porque ya están en las manos de Jesús, ¿sí? Entonces, mis hermanos, por ser pocos parecían insignificantes e indefensos. Ahora, en la segunda pregunta, deberíamos humillarnos ante Dios, pues sin Él somos igual que Israel. Si nosotros no nos humillamos ante Dios, mis hermanos, seremos igual que Israel, insignificantes y débiles. Es la razón por la cual nosotros, usted y yo, necesitamos buscar a Jehová constantemente. Buscarlo ahora que puede ser encontrado. ¿Sabe? No sé de repente qué estamos esperando, mis hermanos. ¿Qué esperamos? ¿Que venga qué? Para buscar a Jehová y para empezar a ser fieles hijos de Dios. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Que lleguen las señales del tiempo del fin. Ya están aquí, mis hermanos. Ya han llegado. Solamente falta que entre la ley dominical, que de paso no falta mucho para que eso suceda. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos esperando? Que termine el tiempo de gracia para buscar a Jehová. Demasiado tarde, ¿sabe? Demasiado tarde. Por eso, hoy es el día de Jehová, mi hermano y mi hermana. Parte del lunes, servicio individual anónimo, dice aquí. Servicio individual anónimo. ¿De quién estamos hablando aquí? Bueno, vamos a mirar aquí lo que dice. Dice la pregunta: ¿cuál es el papel y el carácter del servicio anónimo de Dios, a quien Dios elige y sobre quién pone su espíritu? En Isaías 42, 1 al 7. Sin duda alguna, aquí vamos a mirar algo bien interesante, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿De quién está hablando aquí? De alguien que iba a venir a dar el mensaje de salvación, pero note, no gritará, o sea, no buscará la gloria para él. De pronto, hermanos, podríamos como personas, ¿no?, hablar y gritar y hacer mucho escándalo dentro de la iglesia, ¿verdad?, para tratar de llamar la atención de los demás. Como que entre más escándalo hacemos, mejores somos. Y de pronto hacemos mucho escándalo y no hacemos nada, ¿verdad? De repente eso pudiera pasar. Bueno, Jesús viene tranquilo y en una forma anónima hace su ministerio. ¿Y por qué anónima? Bueno, si él hubiese gritado a los cuatro vientos, si él hubiese hecho más hincapié en quién él era y hubiese tratado de convencer a los judíos por la fuerza, él hubiera tenido que hacer su ministerio un poquito diferente. Pero note, él viene y solamente da las señales. Lo que el profeta había dicho: sana a los enfermos, a los ciegos los hace ver, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. El Redentor, el Santo de Israel, ha llegado. Él tranquilo hizo lo que la profecía decía. Entonces, aquí vamos, mis hermanos, que personas que estaban supuestamente muy estudiosas, los escribas, los fariseos, eran personas que estaban muy estudiosas. Sin embargo, ¿por qué no entendieron el mensaje de Jesús? ¿Por qué no entendieron lo que Jesús estaba haciendo?
Era para que ellos hubieran tomado iniciativa y decir, "Bueno, espérate, esta persona que está aquí está haciendo exactamente como dice la profecía". Pero saben, mis hermanos, cuando nos llenamos de orgullo y gritamos para que la gente nos vea y que, ay, mira cómo está haciendo, oh, mira qué bien está haciendo, wow, no, esto tiene que venir de parte de Dios. Hermanos, cuando nos engrandecemos de esa manera, ¿sabe? De repente es cuando más débiles estamos, como el gusano que mencionaba el texto anteriormente. Entre más gritamos, menos nos escuchan las personas, ¿no? Bueno, y si las personas nos escuchan, tal vez Dios no nos va a escuchar de igual manera, ¿no? Por mucho que queramos llamar la atención de las personas, pero no de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Jesús viene y hace bien despacio. Note lo que dice el versículo número 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Esto de no quebrar la caña cascada, mis hermanos, es la forma como una persona puede estar débil, de pronto a punto de romperse, a punto de quebrarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con mucho cuidado, ayudarle a levantarse, ¿verdad? Una alma que está agobiada, una alma que tiene dolor, que está enferma, que tiene tantos problemas, hay que buscar la forma de levantarle y con mucho amor y con mucho tacto, ¿verdad? Ayudarle a que se levante una vez más. Pero mis hermanos, si vamos a levantar a una persona que está caída, necesitamos asegurarnos primeramente que nosotros estamos de pie. Porque si usted y yo estamos caídos espiritualmente, ¿cómo podemos levantar espiritualmente a una persona que necesita ser levantada espiritualmente? ¿Sí me entiende? Necesitamos usted y yo estar a cuentas con Dios y entonces ayudar a los demás. Entonces uno puede decir, no, pues ahí estuvo que ya nadie calificó. ¿Cómo de que nadie calificó? Dios siempre tiene un remanente, ¿sabe? Dios siempre tiene un pueblo fiel. Y yo espero en el Señor que sea usted también parte de ese remanente. Yo me considero parte de ese remanente, ¿sabe? No porque sea perfecto, mis hermanos. No. De ninguna manera. Pero, ¿sabe? Porque estoy buscando la forma de servir a Jehová en todo lo que hacemos. Nos hemos dedicado prácticamente al Evangelio. Y no, con eso no quiero decir que, ya con eso. No, de ninguna manera. A donde voy, mis hermanos, es lo que estamos haciendo para el Señor. ¿Sí me entiende? Que dedicamos prácticamente 24 horas al día al Evangelio. Muy poquito tiempo dedicamos a la parte del negocio. Pero, mis hermanos, y me refiero a la parte del negocio de ganar dinero para poder sostenernos en nuestros gastos personales. A eso me refiero. Pareciera, ¿no?, que trabajamos para el ministerio porque lo que ganamos del negocio lo metemos aquí en el ministerio de igual manera, ¿no? Junto con la ayuda que ustedes nos dan. Pero, mis hermanos, ¿sabe? Cada quien va a dar cuenta al Señor en su momento dado, sin duda alguna. Y por mucho que uno quiera hacerse alarde que yo, no, y ese no es el punto aquí. A donde voy es de que necesitamos sentirnos parte del cuerpo del remanente de Cristo Jesús, del tiempo del fin, ¿sí me entiende? Necesitamos sentirnos, hermanos. Y si no nos sentimos parte del remanente, entonces hay un problema grande allí, ¿sabe? Porque, y sin duda alguna, algo tenemos que arreglar. Porque algo no anda bien, algo anda mal. Mi hermano, mi hermana, yo te invito, ¿verdad?, para que analicemos, ¿verdad? Y el mensaje también va para mí. Analizar nuestra vida diariamente y ver cómo estamos ante el Señor. ¿Seremos dignos de ser llamados sus hijos? ¿O creemos que somos sus hijos, pero en realidad no lo somos? Ahí hay que mirar y analizar, ¿verdad? Sigue diciendo el texto. Ahora vamos al versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Note lo que está diciendo aquí. A Israel le pondrá por pacto y por luz de las naciones. Por supuesto también Cristo Jesús, ¿verdad? Porque aquí está hablando de Cristo Jesús. Pero ese Israel tiene que llevar ese pacto a las naciones. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quién sería este personaje? Sin duda alguna, Cristo Jesús. Pero el Israel, que también es el siervo de Jehová, tiene que llevar ese mensaje. Tiene esa responsabilidad de llevar el mensaje. Note, para que abra los ojos de los ciegos. ¿Cómo podría...? Y ahí vemos el cumplimiento de Jesús literal, cuando Él abría los ojos de los ciegos. Ellos pueden ver, ¿verdad?
para que saques de la cárcel a los presos. Ahora, hermanos, la ceguera física es física nada más. Lo peor de todo es que tengamos una ceguera espiritual, que no podamos ver la verdad que está enfrente de nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Eso es peor todavía, porque si tenemos una ceguera espiritual, nos perderemos. Ceguera física, aunque fuera así, llegamos al cielo, ¿verdad? Porque Jesús nos va a llevar al cielo, ¿verdad? Y ya nos dará vista nueva, obviamente, ¿no? Pero donde voy, que aunque aquí en la tierra seamos ciegos, literalmente, hablando de nuestros ojos, llegaremos al cielo de igual manera y tenemos vista nueva. Pero si somos ciegos espirituales, estamos perdidos completamente. Ahora dice, para que saques de la cárcel a los presos. ¿Cárcel de qué? La cárcel del pecado, mis hermanos. El cumplimiento espiritual, recuerda, estamos hablando del cumplimiento espiritual en este caso. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿En tinieblas de qué? A los que andan perdidos sin la palabra de Dios, sin la luz que es la palabra de Dios y que es Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Mis hermanos, qué interesante todo esto, ¿no? De modo que, ¿cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios, a quien Dios elige y sobre quién pone su espíritu? Por supuesto, es en Cristo Jesús, ¿verdad? El Mesías, claramente. En esta misma pregunta, mis hermanos, está un texto y una lección que me quiero compartir con ustedes. Dice, elige la mejor respuesta o combinación de respuestas, hablando, ¿verdad?, de ese personaje que vendría anónimamente a rescatar a Israel, por así decirlo, ¿no? ¿Quién es ese personaje? Dijimos que es Cristo Jesús, pero noten las respuestas que están aquí, que son 5, por cierto. Dice, imparte justicia para las naciones. ¿Quién es ese que imparte la justicia? Jesús desde un principio se ha anunciado, ¿verdad?, que viene a dar justicia, ¿verdad?, a poner la justicia. Número 2, cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Es un maestro, tanto así que se le llamaba maestro, ¿verdad? Sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. Por supuesto, Cristo Jesús, el antiguo pacto, y ahora tenemos el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Da luz, esperanza, al curar la ceguera y liberar prisioneros, tanto de forma espiritual como también de forma física, ¿verdad? Él allí muchas ocasiones rescató a muchas personas, ¿verdad?, de la prisión del pecado, de la prisión, ¿verdad?, de Satanás, por así decirlo. Entonces, mis hermanos, estas son las respuestas que aparecen aquí en la lección y esperamos, ¿verdad?, que cada una de ellas, ¿verdad?, la podamos analizar y, por supuesto, ¿verdad?, ponerla a la par con Cristo Jesús. Otra pregunta que aparece dice, ¿cómo se compara el papel y el carácter de este siervo con el de la vara del tronco de Isaí, en quien también descansa el Espíritu del Señor? Isaías 11. Bueno, aquí puse nada más los primeros 4 versículos, mis hermanos, y creo que con eso tenemos una muy buena idea de quién se está hablando, ¿no? Dios, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nada más y nada menos que, por supuesto, Cristo Jesús, ¿verdad? Está hablando aquí del mismo personaje, o sea, de Cristo Jesús, mis hermanos, sin duda alguna, ¿verdad? Pero si usted nota y analiza los diferentes textos que hablan sobre el Mesías, de repente pareciera, porque recuerde que en algunas ocasiones hablaba del rey que vendría. De hecho, vamos a mirar a continuación, el rey Ciro, ¿verdad? Parece que también se le llama el ungido. Vamos a mirar a qué se refiere todo esto, ¿no? Y bueno, y de una buena vez, ¿por qué ungido? Porque Ciro vendría a liberar al pueblo judío, ¿verdad?, de la esclavitud. Y él fue el que dio el inicio, ¿verdad?, el primer decreto para poder rescatar a Jerusalén, que Jerusalén saliera de de ahí donde estaban ellos como esclavitud, ¿no?, de la esclavitud es la palabra que estaba buscando, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo identifica el Nuevo Testamento al siervo de Isaías 42, 1 al 7? Que imparte justicia, mejor dicho. Mateo 12, 15 al 21 dice, la palabra es así. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y los gentiles anunciará
y a los gentiles anunciará su juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá de las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles, ¿verdad? Hablando de la forma como Jesús trabajaría su ministerio, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta dice cómo identifica el Nuevo Testamento al siervo de Isaías 42, 1 al 7. Exactamente igual, de una forma silenciosa lleva a cabo su ministerio cumpliendo la profecía de esa manera, ¿sí? Al pie de la página y el lunes, mis hermanos, dice: observa la representación de Cristo en Isaías 42, 1 al 4. Dedica tiempo a meditar sobre la vida de Jesús. ¿Qué características específicas de su ministerio cumplió tan acertadamente esta profecía? ¿Qué lecciones extraemos sobre cómo deberíamos suplir las necesidades de los demás también? Muy bien, mis hermanos. Solamente Isaías 42, 2 dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Como dijimos, no, él no busca su gloria, él no está buscando llamar la atención nada más por llamar la atención, ¿sí? La respuesta de un servidor para esta pregunta: sin buscar crédito para sí mismo, atendió a las personas en necesidad. Nosotros deberíamos seguir su ejemplo también. Ayudar a una persona sin decir yo le ayudé, o yo estoy ayudando, ¿verdad? Eso es lindo y eso es muy bueno, mis hermanos. Martes, el Mesías persa. El Mesías persa, miren nada más. ¿Qué título? Qué asombrosa predicción aparece en Isaías 44, del 26 al 45, 6. Muy bien, mis hermanos. Aquí vamos a mirar y analizar. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. El decir a Jerusalén: serás edificada, y el templo será fundado. La profecía de los decretos que vendrían a cumplirse ya a finales de cuentas con el rey Artajerjes, ¿verdad? Ahora, note lo que está diciendo aquí. Ciro es mi pastor y cumplirá, o sea, es el Mesías. Interesante, como a una persona pagana que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel se le llama ahora el Mesías. ¿En qué sentido? En sentido figurado solamente, mis hermanos, porque obviamente que Ciro no iba a ser el Mesías. Pero otra vez, para las personas que de repente pueden tomar palabras y decir: no, esto solamente está a Cristo Jesús. No, aquí la palabra está llamando a Ciro pastor, ¿verdad? Y cumplirá todo lo que yo quiero. Ciro es el pastor de Jehová. Es, entre comillas, el Mesías, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios así lo ha propuesto en su corazón. Y sin embargo, mis hermanos, podemos decir, pero es que él es un pagano. ¿Cómo va a ser el Mesías? Otra vez, la labor que él hizo, mis hermanos, de rescatar a Jerusalén o al pueblo hebreo, a Israel, de la esclavitud. En ese sentido solamente, por eso le repito, sentido figurado nada más. No que él sea el Mesías. No confundamos una cosa con la otra. Él no es el Mesías. Pero en sentido figurado, Ciro viene a ser esa parte redentora del pueblo hebreo que estaba en cautividad. Ahora está en Jerusalén y ahora ha sido liberado. ¿Acaso Jesús no vino a liberarnos a usted y a mí de la esclavitud del pecado? Lo mismo, ¿se da cuenta? Eso es la parte o el trabajo del Mesías, ¿verdad? Por eso que se le llama de esa manera, ¿sí? Y bueno, seguimos leyendo allí, mis hermanos, el tiempo se nos está acabando, vamos a avanzar un poquito más aquí. La respuesta para esta pregunta, mis hermanos, solamente, y usted puede seguir leyendo aquí los textos, ¿sí? Por favor. La restauración de Jerusalén, al iniciar con Ciro el primer decreto, luego Darío y al final Artajerjes, ¿no? Dice: qué asombrosa predicción aparece en Isaías 44, de 26 al 45, 6. Ahí tienes la respuesta. La restauración de Jerusalén, al iniciar con Ciro, con el primer decreto, ¿no? Luego Darío y al final el rey Artajerjes, que es el que lleva donde empieza la profecía de los 1200, de las 70 semanas, y luego la de 2300 tardes y mañanas. Ahí empieza, ¿verdad? 457 antes de Cristo. Ya no olvidando las fechas, imagínense nomás. Muy bien, otra pregunta que aparece en el martes dice: ¿por qué Dios distingue a Ciro como su ungido? Bueno, ya miramos esa parte, ¿verdad? Así de Jehová a su ungido, a Ciro.
el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Otra vez, Ciro vino a rescatar a Jerusalén, por eso es que le llama el ungido. Y otra vez, Mesías, ungido, va por de la misma rama, ¿verdad? Entonces, ungido es un libertador y Dios, conociendo el futuro y para el cumplimiento histórico literal, eligió a Ciro. Eso se cumple, obviamente, en el tiempo, ¿verdad?, de la historia que ya pasó. Ahora miraremos el cumplimiento profético del ungido de Jehová, del Mesías. Ahí tendríamos ahora sí que llegar a Cristo Jesús. ¿Ok? Vuelvo a repetir, no confundamos las palabras aunque se utilicen igual al mismo tiempo, en forma simbólica nada más y como ejemplo de lo que vendría a ser Cristo Jesús más adelante. ¿Ok? Vamos adelante. Al pie de la página y el Marte dice, piensa en algunas otras profecías bíblicas que se han cumplido según lo previsto. Como todos los reinos de Daniel 2, salvo el último, Daniel 7, y sobre los tiempos proféticos referidos a Cristo en Daniel 9, 24 a 27. ¿Qué clase de esperanza nos ofrecen estas profecías personalmente? Bueno, mirando el mundo, mirando la historia, mirando todo lo que ha venido, sin duda alguna estas profecías nos dan mucha esperanza, pues por medio de ellas podemos palpar el poder de Dios en la historia, en el presente y en el futuro. Dios conoce lo que viene y Él está al control. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad que sí? Qué hermoso saber que las profecías se han cumplido al pie de la letra. Note, en Daniel 2, en Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11, y por supuesto también en Apocalipsis 13, con la segunda bestia, la primera bestia y la segunda bestia, hay partes que tienen que cumplir todavía, que están por cumplirse, por cierto. El desenlace de esta historia, de este mundo, donde será destruida, ¿verdad?, el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia, la gran ramera de todo ello, ¿verdad?, Babilonia también, como le quiera llamar. ¿Okay? Vamos a ir a la parte del miércoles. Dice, aunque la nación enfrentó una terrible calamidad debido a los pecados del pueblo, algunos no perdieron la esperanza. Se aferraron a las promesas de Dios, como las que se encuentran en Levíticos 26, 40 al 45. Lee los versículos. Cuidadosamente, ponte en el lugar de los hebreos que sobrevivieron después de que Babilonia derrotara a la nación. ¿Qué esperanza podrías encontrar en estas palabras? Vamos a mirar y luego miraremos la respuesta más adelantito en la siguiente lámina. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación. La prevaricación es corrupción, ¿no? Con que prevaricaron contra mí, o con lo que se corrompieron en contra mía, dice Jehová, ¿no? Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. O sea, irán en cautiverio, ¿no? Y entonces se humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Para qué permite Dios todo esto? Para que el pueblo se dé cuenta lo que ha hecho, lo que ha pasado, ¿verdad? Y ahora ellos tienen que venir ante Dios y reconocer que son pecadores, ¿verdad? Entonces levantar su voz y pedir socorro, ¿verdad? 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Sigue diciendo, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Note, el pueblo es infiel, no se acata a los mandamientos de Jehová, a los mandatos de Dios, a los preceptos de Dios. Tienen que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Dice el 44, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Note que Jehová está diciendo, aunque van a ir en cautiverio, estando allá no los voy a abandonar. Ellos tendrán la oportunidad de reconocer su pecado, ¿verdad? Entonces los traeré de nuevo al redil, ¿no? Dice el 45, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Te saqué de Egipto para que seas mi pueblo, dice Jehová. Entonces, imagínense que ese pueblo llegara a fracasar y que todas las naciones se dieran cuenta que Jehová los sacó de allá y fracasaron. ¿Dónde quedaría
Ahora, el testimonio de Jehová, ¿dónde quedaría, verdad? Obviamente estaría muy mal a vista de las naciones, a vista del ser humano, ¿no? Así es que la respuesta para esta pregunta que aparece aquí el miércoles, la única que aparece allí, por cierto, casi al pie de la página: a pesar de sufrir las consecuencias de nuestras desobediencias, hay esperanza en la misericordia de Dios, y Él nos rescatará de nuestro dolor lejos de Él. Si nos hemos alejado de Él, mi hermano y mi hermana, si tú te has alejado de Él, confía en Jehová. Y recuerda, aunque tú estés lejos de Jehová, Él no te ha desechado todavía. Él está esperando que tú regreses a Él. Mientras que Jesús nos suelta incensario allí en el lugar santísimo, que ahora está oficiando todavía, mi hermano y mi hermana, hay esperanza todavía para acercarnos ante Cristo Jesús y recibir el perdón y tener la salvación. Mientras de que Jesús nos suelta el incensario, hay todavía esperanza, mi hermano y mi hermana. Al pie de la página ahí el miércoles, ¿de qué principio espiritual ves obrando en esos versículos de Levítico? ¿Qué le está diciendo el Señor a Israel allí? ¿Cómo funciona el mismo principio en nuestra vida? Muy bien, la respuesta que hemos puesto aquí: por sus pecados sufrirían las consecuencias, pero por medio de ese sufrimiento aprenderían y reconocerían su falta y buscarían a Jehová, y Jehová será su Dios. Al reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, donde hemos caído, mis hermanos, podemos también ahí ver la grandeza de Dios y la misericordia de Dios y la bondad suya. Entonces ahí nos podemos levantar, pedir ayuda a Jehová, extender nuestra mano y Él nos va a levantar, ¿ok? Jueves, un siervo que siente y sufre. ¿Quién es el siervo de Dios en Isaías 49 del 1 al 12? Bien, hermanos, para ir avanzando aquí, vamos a ver si leemos aquí rapidito. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. ¿Okay? Recuerde, aquí hay palabras que solamente le pertenecen a Jesús, pero se le atribuyen a Israel. ¿Okay? El versículo número 6 dice, 5, perdón. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Versículo 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Entonces, hermanos, ¿de quién estamos hablando aquí? Sigamos leyendo el versículo 9. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos en los caminos, serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá y manantiales de aguas. Los conducirá a manantiales de aguas, en este caso. Número 11, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzados serán levantadas. ¿Ok? Mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte, del occidente, y estos de la tierra Sinim. Hablando, ¿verdad?, de Israel aquí. ¿Ok? Estamos hablando aquí de Israel. Sin embargo, mis hermanos, qué interesante que es un siervo, siente y sufre. ¿Por qué? Porque Israel tendría que sufrir, ¿verdad?, el hecho de que se alejó de Dios, el hecho de que desobedeció de Dios. Y lo mismo va para nosotros, mis hermanos. Si decidimos desobedecer a Dios, tendremos que pagar consecuencias.
Si este siervo es el Mesías, ¿por qué Dios lo llama Israel aquí? ¿Okay? ¿Por qué le llama Israel? Porque recuerda, ahí está hablando de Israel. Pero como le dije anteriormente, también se atribuye algunas palabras que solamente a Jesús le pertenecen. Que Israel literal no podría vivir, ¿no? Como de la espada aguda y digamos, los puntos grandes espirituales de Jesús, ¿no? Isaías 49:3 dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Israel tenía la responsabilidad y privilegio de llevar el evangelio de salvación a todo el mundo. Recuerde que ese evangelio, el evangelio eterno, es Cristo Jesús. ¿Okay? Dice el evangelio del verdadero Mesías. Israel tenía esa responsabilidad, como ya lo dijimos al principio, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué nuevo elemento aparece aquí? En Isaías 49:4 y 7. Y eso es donde le digo que algunos puntos que son exclusivamente para Cristo Jesús. Dice, bueno, el 4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. El 49:7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel. El único Redentor es Cristo Jesús. Pero Israel tiene que llevar el mensaje del Redentor, ¿sí? Dice, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Alabados al nombre de Jehová, ¿verdad que sí? Entonces ahí tiene usted la respuesta, ¿verdad? El cumplimiento profético del verdadero Mesías, Cristo Jesús, aparece allí. Por eso tenemos la parte histórica, la parte literal, la parte que se cumplió en la historia pasada, antes de Jesús, y ahora Cristo Jesús viene a llenar el cumplimiento profético, ¿sí? Al pie de la página de jueves dice, recuerda el ministerio de Cristo, hasta el mismo fin, no tuvo razones para desanimarse. Sin embargo, se mantuvo fiel a pesar de las apariencias externas. ¿Cuál es la lección para que nosotros hagamos lo mismo, a pesar de las apariencias externas? En la respuesta ahí, hermanos, voy a permitir que la Biblia misma responda. Salmos 28:7 y 8 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Alabados el nombre de Jehová. De una forma individual, Jehová es nuestro socorro, es nuestro redentor, es que nos ayuda. Y de una forma corporal, como pueblo, de la misma forma. Jehová es nuestro ayudador, ¿verdad? Nuestro redentor como pueblo. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a entrar a la parte ahí del viernes, mis hermanos, para ya ir terminando. Hay 3 preguntas aquí que vamos a darle respuesta. Dice, y bueno, y de hecho aquí hay una que solamente usted puede darle una respuesta, ¿no? La primera, como clase, lean lo que Elena de White escribió anteriormente acerca de cómo Cristo suplió las necesidades de los demás. Analicen estos principios y luego, como clase, determinen en qué medida su propia iglesia refleja esos principios de manera colectiva. Y ahí tiene usted la lectura de Obreros Evangélicos, la página 120 y 121, para que lo puedan leer en clase y puedan ustedes tener una respuesta en clase, ¿sí? Esta pregunta solamente será para que usted la responda. No hay una respuesta general porque cada iglesia ahí respondería diferente, ¿sí? La pregunta número 2. ¿Conocen alguna caña cascada o algún pábilo que humee? Según Isaías 42:3. ¿Cómo pueden ayudar a esta persona sin quebrarla ni apagarla? ¿De qué manera pueden dar a conocer el Señor a esa persona? En un sentido práctico, ¿qué le dirían que haga para recibir sanidad y ayuda? Hermanos, no hay nada más triste que ser una persona débil que esté a punto de quebrarse espiritualmente. Entonces viene una persona que nunca falta, por cierto, desafortunadamente, que nunca falta, y viene a golpear, ¿verdad? Y a criticar, y a echar, y a decir, y en lugar de ayudar a sanar las heridas de esa persona espirituales, daña peor. Abre más fuerte las heridas. Entonces, ¿qué hace la persona? Se muere, ¿verdad? Se muere espiritualmente. Hermanos, tengamos mucho cuidado cómo usamos nuestras palabras, por favor. ¿Okay? Contacto, con amor. Y me refiero a todo mundo. Líderes, no líderes, pastores, no pastores, hermanos en la iglesia, no importa. Todos tenemos una responsabilidad bien grande, mis hermanos. Cuando hablamos con otra persona del evangelio, note la responsabilidad grande que tenemos. Con nuestras palabras podemos levantar, ¿verdad? Podemos traer a una persona a la vida.
o bien se puede morir espiritualmente. Nuestras palabras elijámoslas correctamente, mis hermanos, y siempre usemos tacto y con mucho, mucho, mucho amor, por cierto, ¿sí? Con mucho amor y tacto se puede ayudar a una persona que esté en un sufrimiento y debilidad, pues en Cristo todo es posible, sin duda alguna, mis hermanos. El argumento de los diferentes autores, la pregunta número 3 de Isaías, se originó a partir de la premisa de que las personas no pueden predecir el futuro como lo hizo Isaías. Y ese es el pleito que hay allí entre la mayoría de las personas que están tratando de descifrar lo que escribió Isaías, cómo él predecía, ¿verdad? De cierta forma, él escribió allí. Hermanos, eso es bien importante, ¿sabe? Cómo él escribió de pronto lo que venía en el futuro, donde aparentemente no hay ni siquiera una visión. Pero él escribió lo que vendría en el futuro. Qué interesante. ¿O será que Isaías escribió después que había pasado? No, era lo que venía en el futuro todavía, ¿sí? Y usted puede ver ahí en la lección, creo que todo esto viene pasando ya alrededor de principios del año 700 antes de Cristo Jesús, ¿verdad? Todo esto viene pasando allí, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental con este argumento y por qué nosotros, como cristianos, debemos rechazar esa premisa? Sí. Isaías habló por inspiración divina, mis hermanos. No olvidemos esto. Al igual que la hermana White. Ahora, la hermana White, hermanos, yo antes mencionaba esto. Bueno, hay cosas que la hermana White escribió por su propia inspiración, ¿verdad? De su corazón, de lo que ella pensaba, de sus pensamientos. Pero mis hermanos, si una persona está conectada con Dios, todo lo que hace, todo lo que escribe, viene por inspiración de parte de Dios. ¿Sí me entiende? Pareciera como que es un poco difícil de entenderlo, ¿no? Pero mis hermanos, si la hermana White escribió, aunque no haya puesto allí que fue una visión o lo que haya sido, el hecho de estar conectada con Dios, Dios la está inspirando a escribir lo que está escribiendo. Porque una persona que está conectada con el dador de la vida, siempre va a tener, ¿verdad?, algo ahí divino en sus escritos, por así decirlo, ¿no? Y me refiero a la inspiración, obviamente, ¿verdad? Así que, mis hermanos, el profeta Isaías, como la hermana White, escribieron con inspiración divina. Eso no lo olvidemos, por favor. Y por eso, mis hermanos, es que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y por eso es que está el libro del profeta Isaías allí como parte del canon confiable. El canon que usted y yo hoy por hoy estamos estudiando para poder encontrar a ese Mesías que vendría anunciándose. Mis hermanos, la lección número 10 para la próxima semana, lograr lo impensable. Eso es para la próxima semana. Pero mis hermanos, hoy por hoy, Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús ya nos ha dejado un mensaje apropiado. Y el Mesías, el verdadero Mesías, ese que es el Santo de Israel, el Redentor de Israel, el Redentor suyo, el Redentor mío, Él está con los brazos abiertos todavía esperando que tú y yo le busquemos diariamente, para que estemos a cuentas con Él. Ahora, mis hermanos, por eso es que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte de ese remanente que el Santo Israel sanará, que salvará y llevará al cielo con Cristo Jesús con gloria y majestad, ¿verdad? En su momento dado. Mis hermanos, vamos al cielo. Te invito a que te prepares, ¿sí? Tu amigo y servidor Joel Medina te desea lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús. Que las bendiciones de Dios estén constantemente contigo y con tu familia. Recuerda, estamos orando por ti y por tu familia todos los días en Fe y Esperanza. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza, prepara